Muy buenas noches, hermanos y hermanas, tengan todos ustedes. La paz de Dios puede estar con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida una vez más a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión estaremos presentando otro tema, como de costumbre, referente al carácter de Dios, referente a conocer más a nuestro Dios. En sus pantallas aparece el título del tema, el cual es En posición redentora o en posición de redención. Bien, un título muy importante debido a lo que hemos venido presentando desde el mero comienzo de la predicación o de las predicaciones de estos temas que tratan de conocer mejor a nuestro Dios con respecto a Dios y la destrucción, con respecto a Dios y la muerte. Entonces, en posición redentora, quisiera que antes de continuar con la presentación de este tema, queridos hermanos, me acompañen en oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta ocasión, mi Dios, queremos pedirte una vez más perdón por cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe para que las palabras y razonamientos que puedan salir de mi boca, Señor, sean aprobadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. En posición redentora, hermanos, quisiera eh, hablar un poquito sobre la historia de Israel, sobre el porqué de de su elección, el por qué fueron elegidos por Dios y para qué fueron elegidos por Dios como pueblo. Y es que en Éxodo, el capítulo 12, el verso 40, cabe recalcar que el tiempo, ¿verdad? Que Israel estuvo en Egipto. Recordemos que Israel estuvo esclavizado en Egipto y que estando esclavizado en Egipto fue cuando Dios llama a Moisés y a Aarón y entonces lo envía a Egipto para libertar al pueblo de Israel, porque se le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, ¿verdad? Y esa promesa Dios buscaba cumplirla. Entonces el pueblo se encontraba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Bajo dura servidumbre. Y dice Éxodo 12:40 que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. A pesar de que la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas nos dice que exactamente fueron alrededor de 230 años, pero de todos modos es suficiente tiempo, son suficientes años viviendo bajo una dictadura, bajo una tiranía, bajo una esclavitud. Es suficiente tiempo para que el pueblo de Israel se amoldara a las costumbres, a los métodos, a las tradiciones de los egipcios. Bien, su corazón había sido ya, su educación había sido egipcia, todos sus métodos comprendían los mismos métodos de los egipcios, porque suficiente tiempo allá. Bien, entonces Dios busca libertarlo, pero más que libertarlo físicamente, sacarlo físicamente de Egipto, Dios busca sacarlo mental y espiritualmente de Egipto, eliminando la forma de ser, eliminando la mundanalidad, la idolatría y los métodos sangrientos que ellos ya habían aprendido en Egipto. Uno de ellos, el apedreamiento. O sea, el matar gente apedrada fue un método que aprendieron en Egipto, que estaba bien inculcado en lo más profundo de sus entrañas y era uno de los métodos que Dios buscaba erradicar de ellos. Entonces, finalmente, Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto, salen de Egipto y entonces a la altura de Éxodo 19, el verso 5 y verso 6, Dios le dice algo muy interesante, ¿verdad? Y dice la Biblia lo siguiente, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardare mi pacto, ¿cuál pacto? El pacto es lo que sucedió en Éxodo 20, después de Éxodo 19. Antes de darle los mandamientos, Dios le dice al pueblo, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, hay una condición antes de Dios manifestarse a ellos dándole sus mandamientos. Le dice, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, entonces seréis gente santa, un reino de sacerdote. Bien, o sea, ¿qué buscaba Dios con ellos? Transformar sus caracteres al mismo carácter de Dios. Bien, ahora, al dar estos mandamientos en Éxodo 20, Dios no le está pidiendo al pueblo que hagan algo que ellos puedan hacer por ellos mismos. Es que es imposible para el hombre guardar los mandamientos de Dios por sí mismo. Repito, es imposible para nosotros guardar los mandamientos de Dios por nosotros mismos. Nosotros necesitamos un poder que es externo y que viene de arriba, que nos pueda capacitar para guardar sus mandamientos. Y ese poder tiene nombre, se llama Cristo, en su persona divina. Bien, entonces, Dios dice, si dieres oído a mi voz, Dios no le está diciendo a ellos, si se esfuerzan, si son obligados, si guardan todos mis mandamientos, entonces vengan ante mí para hablar conmigo, no, vengan donde mí para hablar conmigo. No. Dios dice, si dieren oído a mi voz, y nos dice a nosotros, si nosotros escuchamos la voz de Dios, pero ¿qué es dar oído a la voz de Dios? Es simplemente escuchar y ya. Bien, entonces Dios no le está pidiendo a ellos que hagan algo que ellos puedan hacer por ellos mismos. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Filipenses 2:13. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, pero no fuerza nuestra voluntad, no obra por la fuerza. Primero debemos entregarle nuestra voluntad al Señor para que Él pueda obrar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios le está haciendo a ellos una oferta. Acepten mis mandamientos, digan que sí, digan queremos a Dios en nuestras vidas, queremos el carácter de Dios, queremos ser diferente a todos los pueblos cuyo método es el uso de la espada y el derramamiento de sangre, queremos ser diferente a los egipcios que mataban a los niños desobedientes a pedrada, que hasta por quitarle la vida, hasta por accidente a un animal, eran tan idólatras que esa persona tenía que morir a pedrada. Queremos ser diferente a ellos. Queremos ser un pueblo santo. Eso fue lo que Dios le prometió a ellos y era lo que Dios esperaba de ellos, que le aceptaran. Pero ¿qué pasó? Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, sobre la expresión que dice, si dieres oído a mi voz, o sea, ¿qué significa dar oído a la voz de Dios? Como Dios le dijo al pueblo, si dieres oído a mi voz, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Significa solamente oír la palabra de Dios? ¿Significa solamente estudiar la palabra de Dios, escucharla y no hacer nada? Y ya con leer la Biblia, escuchar su palabra, ver las manifestaciones misericordiosas de Dios a través de la naturaleza, significa ya que ver eso o escucharlo es todo. ¿Qué dice Santiago 1, 22 al 25? Dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, no hacedor, perdón, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, no basta solamente con oír. Cuando Dios le dice al pueblo, si dieres oído a mi voz, le está diciendo, si aceptan mi oferta. ¿Por qué mi oferta? Porque Dios no le estaba exigiendo a ellos
que guarden los mandamientos, sabiendo Dios que el hombre por su propia fuerza no puede hacerlo. Dios le estaba ofreciendo morar en ellos para que fueran una nación santa. El guardar los mandamientos es el resultado de tener a Cristo en el corazón. Primero necesitamos a Cristo para, como consecuencia de tener a Cristo en nosotros, entonces los mandamientos de Dios serán guardados a la perfección por cada uno de nosotros. Por eso es que sin Cristo nada podemos hacer. Bien, entonces dice que el que tan solo es oidor de la palabra se engaña a sí mismo, porque aquí se compara con un hombre que considera su propio rostro natural en un espejo. Dice que se considera a sí mismo, se va y olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Noten ustedes que este texto me está comparando la ley de Dios con un espejo. El ser humano que solamente escucha la palabra, pero no ejecuta, pero no obra de acuerdo a la palabra, ¿verdad? A la palabra de Dios. Es simplemente un oidor. Y este lo que hace es que cuando se mira en el espejo de la ley, no contempla la santidad perfecta, pura e inmaculada de Dios, sino que contempla su propio rostro natural, o en otras palabras, su propia naturaleza caída, o en otras palabras, su propia deformidad, o en otras palabras, su propia pudredumbre de carácter. Al contemplar la ley de Dios, no ve misericordia. Al contemplar la gloria de Dios, el cual es el espejo a través del cual debemos mirar para ver nuestra deformidad, no para encontrar pecados en Dios, ¿verdad? No para encontrar pecado en Dios, sino para encontrar el pecado en nosotros mismos, y a través de la contemplación de esta ley y mediante la justicia de Cristo, nosotros ser transformados a la misma imagen del carácter de Dios. Pero el que solamente es oidor y no hacedor, cuando se mira en el espejo de la ley, contempla su propia naturaleza caída y no ve a un Dios misericordioso, sino que ve a un Dios derramador de sangre, a un Dios vengativo, a un Dios cruel, a un Dios tirano, a un Dios sin misericordia. Lo que pasa es que no estamos contemplando a Dios, nos estamos contemplando a nosotros mismos. Y por eso vemos lo que vemos. Vemos a un Dios que mata y quita la vida, porque a través del espejo de la ley, porque a través de sus 10 mandamientos que fueron dados en 2 tablas de piedra, después fueron encarnados en Cristo, a través de mirar esa ley santa, perfecta y buena, no estamos contemplando a un Dios de misericordia, estamos viendo a un Dios asesino. ¿Sabes por qué? Porque solamente somos oidores de la palabra. Pero miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, verso 18. Por tanto, hablando aquí del espejo, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, el carácter de Dios, hermanos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Pero ¿cómo es que se logra eso? ¿Cómo es que somos transformados de gloria en gloria? Es contemplando la gloria de Dios. No es contemplando nuestro rostro natural. No es contemplando nuestra naturaleza imperfecta, corrupta y caída y enemiga de Dios a través de la palabra de Dios. Así que si estamos contemplando nuestra naturaleza a través de su palabra, estamos contemplando mal. Y a través de esa contemplación, creyendo que nos salvaremos, al final nos volveremos satánicos. Hermano, que Dios nos ayude a contemplarle a Él como nos lo mostró Cristo a través de su palabra. Que Dios nos acompañe. Continuamos. Filipenses 2:15. ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo de Israel?
Propósito fundamental, darse a conocer en el mundo porque no le conocía, darse a conocer a través de ello. ¿Qué quería lograr Dios con la oferta que le hizo a Israel? ¿Y qué quiere lograr Dios con la oferta que nos hace a nosotros? Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, no para que seamos asesinos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa era la voluntad de Dios con el pueblo de Israel. Es la voluntad de Dios con nosotros. Aquel fue el Israel, digamos, literal. Este es el Israel espiritual. Bien. Entonces, su voluntad no ha cambiado porque en él no hay sombra de variación. Su propósito era, al elegirlos, que sean hijos, que hubiesen sido hijos de Dios, pero miren cómo, irreprensibles y sencillos, sin mancha. ¿En medio de qué? En medio de una generación maligna y perversa. Dios esperaba que ellos resplandecieran con su luz, con su gloria, en un mundo que no le conocía. Pero ¿qué es hijo de Dios? ¿Cómo actúan los hijos de Dios? ¿Y por qué son llamados hijos de Dios? Mateo 5, 44 a 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren para qué, para que seáis hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo es que iban a ser hijos de Dios? Sacando la espada, matando a niños, jóvenes y viejos, rompiendo cráneos, derramando sangre. No, dice aquí, amando a vuestros enemigos. Dice aquí, bendiciendo a aquellos que los maldicen. Dice aquí, haciendo el bien por aquellos que os aborrecen. Y dice aquí también, orando por aquellos que los ultrajan y os persiguen. Así es que iban a ser hijos de Dios. Bien. Éxodo capítulo 20, del 18 al 20. A la altura de Éxodo 20, tenemos la manifestación de Dios en el monte con Moisés, donde el pueblo está contemplando, porque Dios está escribiendo su nombre, Dios está definiendo su carácter. En este momento Dios está describiéndose a sí mismo en dos tablas de piedra, escribiendo 10 mandatos, 10 mandamientos, hermanos, en donde uno específicamente dice, no matarás. Recuerden que el propósito de Dios era que hubiesen sido una nación santa. Y un santo no mata, ¿verdad? Una nación santa sin reprensión. Una nación santa sin mancha. Hijos de Dios. Hijo del Rey de Reyes. Bien. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero ¿cuál temor? ¿El miedo que ellos tenían por causa del pecado? No, ese no es el temor de Dios. Eso no es temerle a Dios. Eso es, digamos, sentir terror de Dios. Entonces, el pueblo dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Qué está haciendo el pueblo en otras palabras? El pueblo no quiere hablar con Dios.
el pueblo está rechazando la voluntad expresa de Dios en sus 10 mandamientos. El pueblo aquí está rechazando la oferta que Dios le está haciendo cuando le dice en Éxodo 19, si dieres oído a mi voz, entonces seréis gente santa. Si son no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, entonces seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Mas Moisés le dice, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál es el temor de Dios que debe estar delante de nosotros para no pecar? Hermanos, su palabra, sus 10 mandamientos. Es que cada pensamiento que albergamos, es que cada palabra que decimos, es que cada acto que nosotros realizamos debe estar filtrado por los mandamientos de Dios. Cualquier pizca de egoísmo ya es contraria a sus mandamientos y es pecado. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es eso? Deuteronomio 6, del 1 al 2 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, o sea, la Canaán terrenal, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuándo iba a ser esto? Algún día no. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. O sea, dice para el verso 2, Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo es que se teme a Dios? Guardando todos sus estatutos, guardando todos sus mandamientos. No es teniéndole miedo a Dios, es aceptando la oferta de recibir la palabra de Dios, de recibir a Cristo en nosotros y entonces como consecuencias guardaremos sus mandamientos. O sea, como resultado de la unión entre nosotros y Cristo, Cristo en nosotros, seremos obedientes a los mandamientos de Dios. O sea, no mataremos, ¿verdad? Guardaremos el verdadero día de reposo. No codiciaremos la mujer de nuestro prójimo ni nada de lo que posea nuestro prójimo. No hablaremos mentira, no adulteraremos, respetaremos a nuestras esposas. No le quitaremos la vida a nadie. ¿Sabe por qué? Porque seremos hijos de Dios, seremos como Él en carácter. Bien, recordemos que al escribir los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, Dios lo que estuvo haciendo fue describiéndose a sí mismo. Dios no se sentó a imaginar, a decir, ¿qué le pongo ahora? ¿Y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué pongo después de, ya va el número 4, ahora qué pongo en el quinto? No, Dios simplemente describió su carácter en 2 tablas de piedra. Noten ustedes, hermanos, volvemos a repetir esto, que ya está repetido en otros temas anteriores, que toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados, pero los mandamientos de Dios, hermanos, fue escrito por su propio dedo. Fue escrito por él mismo, porque solamente él podía decir cómo es él, porque el hombre no le conocía. Y dentro de esos mandamientos es que existe uno que me dice a mí, no matarás. Bien. Sobre el propósito de Dios al elegir el pueblo de Israel, leemos una cita que aparece en el libro Patriarcas y Profetas, la página 324, el párrafo 3. Dice, de una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. Ahora, ¿cómo Dios quería darse a conocer al mundo porque no le conocía? Lógicamente, si se quería dar a conocer es porque no le conocía,
porque el pecado borró la imagen del verdadero Dios en el hombre. Entonces, Dios quería darse a conocer al mundo a través del pueblo de Israel. Para eso los eligió, para eso los libertó de Egipto. Pero ¿cómo fue que Dios le dijo al pueblo de Israel? Miren, yo soy así, así, así. Vayan y digan que ustedes le sirven a un Dios que es así, así. No, Dios le dio escrituras en tablas de piedra y le dijo allí, este soy yo. Denme a conocer, no solamente por palabras, sino en sus propias vidas, por testimonio, viviendo mis 10 mandamientos. Pero ¿qué dijeron ellos en Éxodo 20? Nosotros no queremos hablar con Dios. No queremos a Dios en nuestras vidas. Preferimos los métodos y la educación egipcia. Preferimos seguir matando a la gente a pedrada. Preferimos seguir usando la espada y derramando sangre. Eso fue lo que dijeron. Dice el texto, en esa forma la luz del cielo había de alumbrar a todo un mundo que estaba envuelto en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? La falsa concepción de Dios. Las falsedades que el enemigo ha puesto en la mente de cada ser humano concernientes al carácter de Dios, tomando él sus propios atributos porque él es el homicida desde el principio, él es el destructor, él es el autor del pecado, tomando sus atributos y poniéndolos en el carácter de Dios, diciéndole al mundo que Dios es el que mata, el que asesina, el que enferma y el que se encarga de destruirnos cuando no obedecemos sus mandamientos. Esas eran las tinieblas. Por eso tanta idolatría. El pueblo de Israel fue elegido para llevar luz a ese mundo que no le conocía. Y dice el texto, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y a servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa, escuchen bien, no ellos sus propias defensas, no buscarían un rey, no buscarían a Saúl. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo una santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Noten ustedes que se destacarían bajo una santa y sabia soberanía, no bajo una soberanía que quiso lograrse por medio del derramamiento de sangre, el cual es completamente contrario y opuesto a la naturaleza y el carácter de Dios. Derramar sangre es opuesto al carácter de Dios y eso fue lo que nos mostró Cristo y eso fue lo que Él nos dijo en Éxodo 20, dándonos a conocer sus 10 mandamientos, dándonos a conocer su carácter, hermanos. Miren cómo dice el texto. Si hubiesen obedecido, se destacarían bajo su santa, y sabia soberanía. Pero ¿qué nos dice el libro Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 335, párrafo 1 y 2? Aún el pueblo de la alianza, ¿cuál es el pueblo de la alianza? Israel, el que rechazó a Dios en el monte Sinaí, el que dijo, no queremos hablar con Dios, habla tú con nosotros, Moisés. Dice, aún el pueblo de la alianza, al cual Dios había elegido para conservar su conocimiento en el mundo. ¿Para qué fue? Sí, porque es que algunas personas han llegado a la comprensión de que Dios eligió a Israel para matar, para cortar cabeza, para derramar sangre. Aquí me dice que fueron elegidos para conservar el conocimiento de Dios en el mundo. Y el conocimiento de Dios en el mundo debió haber sido dado por ellos, dando a conocer el carácter de Dios que les fue dado a ellos en los 10 mandamientos. Repito, donde uno me dice, no matarás. Dice, para conservar su conocimiento en el mundo. Dice que este pueblo se había apartado de tal manera de él, o sea, el pueblo de Israel se había apartado de tal manera de Dios
que había perdido todo concepto verdadero de su carácter. Esto estaba ya en Éxodo 19, pero se fue perfeccionando este falso concepto de Dios, esta falta de conocimiento del Dios verdadero, se fue perfeccionando en ellos por miles de años, hasta que finalmente el Hijo de Dios vino y le mataron porque no conocieron al Padre. Bien, por eso dice que se alejó tanto de Dios, que perdió todo conocimiento verdadero de su carácter y habían sido elegidos para dar a conocer el carácter de Dios. Ahora bien, Dios elige el pueblo de Israel para dar a conocer, para darse a conocer a sí mismo. Es lo que venimos viendo en estos textos, ¿verdad que sí? Pero el pueblo se apartó de Dios a tal punto que todo concepto verdadero del carácter de Dios lo perdió. No conocían a Dios en lo más mínimo. De manera que cuando Dios le ofrece al pueblo de Israel, le hace la oferta, si dieres oído a mi voz, serán un pueblo santo. Dios le está ofreciendo recibirle por la fe, obedecer su voz, hacer su palabra, para él morar en ellos y entonces hacerlo santo, diferente, peculiar, para que así el mundo conociera a Dios a través de ellos. Y justamente en un mundo donde en ese tiempo todo se resolvía por el uso de la espada, donde una nación iba donde otra y en conquista primero mataban a todos sus habitantes, incluyendo niños, mujeres y envejecidos, donde no existía la piedad, donde no existía la misericordia, donde no se conocía a un Dios misericordioso y piadoso. Dios quiso darse a conocer a través del pueblo de Israel, pero ellos le rechazaron. Y justamente dentro de sus mandamientos le está diciendo no matarás, es porque Él no lo hace, hermanos. Pero ¿hasta dónde llega ese no matarás? ¿Abarca el mandamiento solamente tomar un palo, tomar un cuchillo, tomar una pistola y quitarle la vida a alguien? El libro Patriarcas y Profetas, página 316, el párrafo 5. ¿Cuánto abarca el mandamiento no matarás? Dice aquí, todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y venganza, el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles el mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, dice 1 de Juan 3:15. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. Toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento, o sea, el que dice no matarás. De manera que cuando Dios dice no matarás en su ley, le está diciendo al pueblo, no hagan estas cosas porque yo no obro de esa forma. Y muchos dirían, claro que sí. Bueno, para esto creamos este canal, para esto hemos venido presentando esta serie de temas. No obstante, miren lo que nos presenta el libro La Educación, página 148, párrafo 2. Dice, Dios no anula sus leyes, no obra contrariamente a ellas. Muchos entienden que Dios quebranta sus propios mandamientos, porque cuando Dios manda, mata o manda matar, está quebrantando sus mandamientos y eso es pecado. Dice el texto que Dios no anula sus leyes, pero que tampoco obra contrariamente a ellas, hermanos. Es que Dios, los mandamientos es la descripción del carácter de Dios. Los mandamientos describen cómo Dios obra, cómo Dios trata con el mal. Y simplemente dicen amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún más profundo, Dios no quebranta sus mandamientos. Dios no viola el sexto mandamiento ni ninguno de ellos, porque el que quebranta uno se hace culpable de todo, dice la Biblia. Dios no realiza ningún acto que contribuya a abreviar la vida. Dios no alberga espíritu de odio y de venganza. Dios no abriga pasiones
que se traduzcan en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, malos pensamientos. Dios no le desea la muerte a ningún ser humano. Dios no realiza actos egoístas y se olvida de los necesitados y dolientes. No, Dios ama y en su amor todo lo siente, porque todo el que sufre, toda lágrima que sale por un ojo debajo del cielo, Dios lo siente aún más que aquel por donde está saliendo la lágrima o en el cual están brotando las lágrimas. Cada vez que hay un niño llorando de madrugada porque le duele, tiene fiebre, le duele la cabeza. Cada vez que un envejeciente se queja porque el cáncer le está calcomiendo la existencia. Cada vez que una mujer llora porque perdió a su hijo, ahí está el padre y el hijo sufriendo y llorando con cada uno de ellos. Porque Dios sufre nuestras penas. Dios sufre con nosotros. Y si Él sufre con nosotros, ¿cómo es que también nos mata y nos hace el daño? Imposible. Dios no anula sus leyes, hermanos. Dios no obra contrariando sus mandamientos. Bien, Dios no hace nada que contribuya a abreviar la vida de nadie. Porque Dios es el mandamiento. No es que lo guarda. Dios no tiene que guardar los mandamientos. Dios es, hermanos, los mandamientos. No obstante, el pueblo de Israel rechazó esta gran oferta. El pueblo de Israel rechazó a Dios. El pueblo de Israel rechazó el ser santo. Y al rechazar a Dios, al rechazar la oferta, al rechazar el carácter de Dios que fue dado en las dos tablas de piedra, el pueblo de Israel simplemente decide seguir su camino, pero con sus propios métodos, no con los métodos de Dios. Repito, uno de sus métodos que aprendieron en Egipto fue el apedreamiento. Bien, el derramar sangre es una de las más grandes señales de que su corazón no estaba inclinado a la voluntad de Dios. De que a pesar de que siguieron siendo el pueblo de Dios porque Dios en su misericordia no los abandonó, pero los métodos eran los métodos de ellos, los métodos del hombre, no los métodos de Dios. Porque el método de Dios, me dice la Biblia, que es no con espada ni con ejército, sino mediante obediencia estricta a los mandamientos de Dios. Eso me dice. No obstante, miren cómo lo expresa el libro de Salmos 81, del 7 al 12, dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas del Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, escuchen bien, si me oyeres, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. O sea, lo que está diciendo aquí es que si escuchamos la voz de Dios y la aceptamos y somos hacedores de su palabra, entonces guardaremos los mandamientos de Dios. Verso 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Sigue diciendo, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Pero ¿cuándo fue que no lo quisieron? Ahí mismo, en Éxodo 20, cuando dijeron, no queremos escuchar a ese Dios. Habla tú nosotros con Moisés. Perdón, habla tú Moisés con nosotros. Por eso dice la Biblia, e Israel no me quiso a mí. Ahora, ¿qué dice el verso 12? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Otros versos dicen, caminaron en sus propios caminos. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios le presenta al pueblo de Israel en Éxodo 20, el pueblo lo rechaza y prefiere seguir hacia adelante, pero con sus propios métodos. Ahora, Dios no lo abandonó inmediatamente, porque Dios es misericordia, ese es el carácter de Dios. Siguieron adelante, pero con sus propios métodos,
al igual que todas las demás naciones, no fueron un pueblo diferente y peculiar porque nunca como pueblo fueron cristianos. Jeremías capítulo 7 del 23 al 24 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios, o sea, en vez de esto, en vez de escuchar a Dios y hacer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos o aceptar la oferta de los mandamientos de Dios, dice que prefirieron caminar en sus propios consejos. ¿Cuáles son sus propios consejos? Dice, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Los métodos de los egipcios nunca salieron de ellos porque nunca aceptaron a Dios en sus vidas, en sus corazones. Ezequiel capítulo 34, 16 al 18 y 20 al 21. ¿Cuáles fueron los métodos que ellos prefirieron? ¿Cuáles fueron los métodos en los cuales Dios entonces los dejó? O sea, Dios no se apartó de ellos como pueblo inmediatamente, sino que siguió allí batallando, luchando, tratando de salvarlos, como también lo hace con nosotros. Pecamos, pero no nos abandona el mismo día. Pero si Él nos dice, vamos por este camino, y nosotros decimos, no, vamos a ir por este, Él respeta el libre albedrío, Él no fuerza la voluntad. Él deja que yo camine en mis propios caminos, que haga las cosas como a mí me parecen. Lógicamente, todo lo que se hace contrario a los mandamientos de Dios es siembra para la carne y eso traerá cosechas dolorosas y también la perdición. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminen en sus propios consejos. De manera que todo lo contrario a los mandamientos de Dios, a lo que expresan los mandamientos de Dios que el pueblo de Israel realizó durante todo el Antiguo Testamento, todo lo contrario a los frutos del Espíritu no se originó en el corazón de Dios, estaba en el corazón de ellos y nunca quisieron rechazarlo. Por eso tanta sangre, por eso tanto quebrantamiento de huesos, cráneos rotos y todas esas cosas, ríos de sangre en el Antiguo Testamento. Ay, Dios es cruel, Dios mata, Dios destruye. No, son los métodos que prefirió Israel. Ah, pero Dios estuvo allí aconsejándoles, permitiéndole lo que había en su propio corazón, como lo hizo con Saúl, para ver si aún así se arrepentían de sus pecados y daban marcha atrás. Pero nunca, dice aquí, dice Jeremías 7, que nunca caminaron hacia adelante, siempre iban hacia atrás. ¿Qué pasó con Israel? Como pueblo, se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque en los métodos que prefirieron, en los métodos que aprendieron en Egipto, como el apedreamiento, que varias veces quisieron matar a Cristo a pedrada, por esos métodos y esa falsa acusación y esas falsedades concernientes al carácter de Dios, por esas falsedades rechazaron a Dios y también le mataron. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los métodos de Israel? No los de Dios. Ezequiel 34, 16 al 18 nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos, o sea, con su forma de actuar. La contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira, o sea, los abandoné. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Noten ustedes, hermanos, que dice Ezequiel capítulo 34, verso 18, que el Señor derramó su ira, o sea, permitió, quitó su protección, permitiendo así que el mal llegara hasta Israel. Pero oigan, ¿por qué razón?
Oigan, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motor que hizo eso? No solamente la idolatría, sino la sangre que derramaron en la tierra. Entonces, hagamos esta pregunta. Si Dios los eligió a ellos para darle espada y que fueran matando a diestra y siniestra, ¿cómo es entonces que ahora Él los abandona porque mataron? No tiene sentido, hermanos. Bien, si Dios los eligió para cobrar venganza de aquellos que eran enemigos de Dios, para matar por todas partes, para quemar vivo a hombres y mujeres, para traspasar niños con espada, ¿por qué entonces los abandona? Le quita la protección por la sangre que derramaron. No tiene sentido. Lo que pasa es que Dios nunca los eligió para eso. Lo que pasa es que fueron los métodos que ellos prefirieron al rechazar los mandamientos de Dios, donde justamente hay uno que dice, no matarás, y otro dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Ezequiel 34 del 20 al 21, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciendo de ellos, estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Por qué dolor? Porque, hermano, específicamente cuando Israel llegó a poseer las ciudades de la Canaán terrenal, fue a través de la matanza. No comprendieron las 7 vueltas que se le dieron a Jericó. No comprendieron la palabra de Dios, no aceptaron que no era con espada ni con ejército, sino mediante la obediencia estricta a los mandamientos de Dios, donde hay uno que dice no matarás y ama a tu prójimo. Rechazaron abiertamente a Dios y prefirieron ir derramando sangre a diestra y siniestra, sin piedad y sin misericordia. Y donde quiera que llegaban, a todas las naciones y pueblos y ciudades donde llegaban, llegaban matando, quemando vivo a las personas. Entonces las demás naciones, en vez de decir de Dios, wow, pero ¿qué Dios es este que ama, que perdona, que restaura, que salva? Los pueblos decían, este es el pueblo de Dios. De la tierra de ese Dios salieron y los pueblos albergaron este falso concepto de un Dios sangriento, como muchos lo presentan hoy desde los púlpitos. Por una mala comprensión, hermano, por haber rechazado la voluntad expresa de Dios. No obstante, el antiguo Israel le rechazó su carácter, su voluntad expresa en 2 tablas de piedra, y el Israel espiritual le rechaza encarnado en Cristo Jesús, el cual es peor, porque es hasta blasfemia. ¿Quién se goza ante todo esto? ¿Quién originó este plan de que el pueblo de Israel rechazara a Dios para que fuera por allí presentando a Dios mal? Hermanos, toda la sangre derramada en el Antiguo Testamento es el resultado de que Israel rechazó a Dios de su vida, de que nunca ejecutaron la voluntad expresa de Dios en sus 10 mandamientos, de que no le dieron a conocer como él quería, y por eso se encarnó el Hijo de Dios, porque él era el único que conocía la altura y la profundidad de su amor, y él podía darlo a conocer. Toda la sangre derramada, miles de personas, miles de mujeres, miles de niños fueron muertos a manos de Israel por haber rechazado a Dios, no porque tenían a Dios en su corazón. ¿Quién se goza? ¿Quién venía celebrando con todo esto? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 334. Dice, desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio, a fin de que pudiese someterlos. Por eso mintió acerca del carácter de Dios. Hermano, más claro de ahí. Yo creo que no canta un gallo. Por eso mintió acerca del carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él, o sea, un falso concepto de Dios. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, un Dios arbitrario,
un Dios severo, un Dios inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta odiasen a Dios. Deseado de todas las gentes, página 436, párrafo 3 y página 437, párrafo 1 nos dicen, Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados, no Dios. Donde quiera se derrama sangre, cualquier acto que vaya directo, ¿verdad? Que vaya intencionado a abreviar o a cortar la vida, es resultado del pecado y se originó en el corazón de Lucifer, no en el corazón de Dios. Bien. Dice, Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Hermano, escuchen esto. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. ¿Cómo fue que Satanás preparó el camino por miles de años para que los judíos rechazaran a Cristo y le mataran? Enseñándoles que la enfermedad y la muerte las causaba Dios. Enseñándoles que Dios era un Dios arbitrario, severo e inexorable. Enseñándole a los hombres que todo ese derramamiento de sangre, que toda esa crueldad, que toda esa falta de misericordia procedían de Dios. Por eso cuando Cristo llega y presenta algo que es completamente contrario a la falsa educación que ellos tienen del carácter de Dios, por eso le acusan de blasfemo, le rechazan y también le matan, porque no conocieron al dador de la vida. Y todavía, hermano, muchos hoy no conocen al dador de la vida, al Redentor, pero la luz está brillando, hermano. Y Dios quiere que le contemplemos en su ley, tal como lo presentó Cristo. Dios quiere que le contemplemos en Cristo, porque Cristo es el pensamiento de Dios hecho audible. Cristo es la misma imagen del carácter, es la misma imagen del Padre. Es Dios hecho carne, único que pudo venir a dar a conocer a Dios. Y de su boca salió que ni el Padre ni Él quitan la vida. Seguiremos diciendo que los fuegos que vienen, que las guerras que se arman, que los accidentes de tránsito, que los niños que mueren en la cama de un hospital con cáncer, diabetes, presión alta o baja, que las personas que mueren en la tierra seguiremos diciendo que es Dios quien los está matando porque son pecadores. Hermanos, que el Señor nos perdone. Y ojalá y no nos pase como le pasó al antiguo Israel por haber rechazado al dador de la vida. Hermano, dice aquí que así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Cristo. Satanás sigue empleando los mismos métodos porque así ahora está preparado el camino para que los cristianos sigan rechazando a Cristo. Porque cuando presentamos a Dios con los atributos de Satanás, estamos rechazando la vida, el testimonio, la muerte, la resurrección y el objetivo por el cual vino Cristo a esta tierra. Aquellos que piensan, hermanos, si por alguna razón has pensado que Dios te está causando daño porque está en alguna falta, que Dios hizo descender, hizo caer el techo del Yesé para matar a esas personas, que Dios hace que las personas choquen en el accidente de tránsito y pierdan la vida. Si lo has pensado así, reprende ese pensamiento en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús, en su carácter, es que sabemos que no es así. Es por su vida, es por su testimonio, que estamos impedidos a creer que Dios mata y destruye. Jeremías capítulo 4. El pueblo de Israel rechaza a Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios, prefieren sus métodos, van matando a diestra y siniestra. Pero ¿qué hace Dios ante todo esto? Cuando el pueblo le rechazó, le abandonó inmediatamente. Vinieron males, pero por causa de su pecado, ¿verdad? Fueron llevados cautivos, pero por causa de su pecado. Porque Dios, por el pecado de ellos, por haber rechazado tanto a Dios en varios momentos, tuvo que quitar la protección.
No obstante, como pueblo no quedaron desamparados para siempre. Miles de años luchó Dios con ellos. Ese es Dios. Ellos van matando, derramando sangre en sus propios métodos. Dios no los abandona como pueblo inmediatamente. Sigue allí, obrando desde afuera. No le aceptaron dentro de ellos. Entonces sigue obrando desde afuera, buscando que ellos reconocieran que estaban mal y que se arrepintieran de sus pecados. ¿Qué posición toma Dios con el pueblo de Israel cuando le rechaza? Dice Jeremías capítulo 4 del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto fue que fueron llevados cautivos, presos por los babilónicos, ¿verdad? Fueron llevados a Babilonia para estar allí en cautividad, una cautividad o esclavitud que duró 70 años. Pero mientras estaban en Babilonia, podemos decir que el pueblo de Babilonia era enemigo del pueblo de Dios. Era enemigo de Dios, eran idólatras también. No obstante, allí está el pueblo de Dios cautivo, ¿verdad? Pero miren las cartas que Dios le manda a través del profeta Jeremías. Dice el verso 5, dice el verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Verso 5. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Miren lo que dice el verso 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eran sus enemigos. No obstante, noten lo que Dios le manda decir. Procuren la paz de la ciudad y rueguen a Dios o ruéguenme a mí mismo por la ciudad, por ello, o sea, intercedan por sus enemigos. Porque en la paz de ellos ustedes tendrán su paz. ¿Qué hace Dios? El pueblo le rechaza debido a su pecado. Dios tiene que apartar su protección. Son llevados cautivos porque se habían levantado miles de enemigos, ¿verdad? Porque lo que uno siembra de cosecha. Son llevados cautivos a Babilonia. No obstante, Dios le aconseja para que en las consecuencias de su propio pecado, su dolor o su angustia, su caída, sea lo menos dolorosa posible. En otras palabras, en una posición redentora todo el tiempo. Dios quiso salvarlo de la cautividad, pero rechazaron a Dios. Van cautivos, bueno, ya están cautivos, fue lo que prefirieron, son las consecuencias de su pecado, pero ahora en sus consecuencias, mi posición, mi objetivo es que su dolor sea lo menos posible, es que sufran lo menos posible. ¿Saben por qué? Porque el dolor de ellos también le dolía a Dios. No obstante, Dios no había pecado. Ese es el carácter de Dios. Levítico capítulo 24 del 19 al 20. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Noten ustedes lo que me dice esta cita que aparece acá, Patriarcas y Profetas, página 365, párrafo 5. Dice que toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. O sea que fue Cristo quien dijo en Levítico 24, 19 y 20, ojo por ojo y diente por diente. Bien. Pero ¿qué pasa entonces más adelante en el Nuevo Testamento cuando viene encarnado y dice algo completamente contrario a esto? Se contradice Cristo. Si dice en el Antiguo Testamento ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo es que después viene encarnado y dice que no es así? Se está contradiciendo. ¿Hay alguna situación mental? No, jamás.
¿Por qué? Fue dicho aquí. El pueblo rechaza la voluntad expresa de Dios. El pueblo rechaza los mandamientos de Dios, rechaza la oferta, rechaza el carácter de Dios, rechaza ir por el mundo haciendo lo contrario a los mandamientos de Dios. Bien, pues en donde se le dice ama a tu enemigo, ellos odian a sus enemigos. Y no solamente odian a sus enemigos, se odian los unos a los otros. Bien, entonces, como consecuencia del rechazo a Dios, a lo único que puede mantener en jaque nuestras pasiones, el pueblo va desenfrenado matando a diestra y siniestra. Y lógicamente en esa conducta, si alguien viene, como pasa hoy en día sucede que si una familia, he visto eso específicamente en las grandes ciudades, si una familia, si alguien viene y le quita la vida a una persona, pues la familia del matador tiene que mudarse del barrio completa. Porque cuando viene la familia del muerto, vienen a buscar venganza y todo el que encuentren por allí, sea primo, hermano, madre, padre, todos están en peligros de muerte por la muerte que le causó a ese. O sea, ¿qué es eso? Eso es aniquilar, quitar vida desenfrenadamente. Así estaba el pueblo de Israel al rechazar a Dios. No obstante, dentro de sus propios métodos, Dios poniéndole límite, Dios poniéndole límite, no deja que sigan marchando dentro de sus propios métodos, sino le aconseja, hermano, para que su caída sea de lo menos dolorosa posible. Y en esos métodos de derramamiento de sangre a diestra y siniestra, Él le dice, no, 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 rotura por rotura, ojo por ojo. No es verdad que porque el hermano de fulano venga y le quite la vida y le dio un golpe a mi hermano, ya toda la familia de esa persona tiene que pagar. No, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Estos métodos no se originaron en el corazón de Cristo, no se originaron en el corazón de Dios, estaban en el corazón de ellos, pero dentro de sus propios métodos, Dios lo que está es en una posición redentora, hermanos, buscando que su caída sea lo menos dolorosa posible, pero no proceden de Dios el ojo por ojo y el diente por diente. Por eso es que aparece así expreso en Mateo capítulo expresado, en Mateo capítulo 5, 38 y 39, 45 y 43. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿cómo dice? ¿Quién es que dice ahora? Yo. Esto es lo que hay en mí. Esta es mi voluntad, es la que siempre ha sido, porque Dios no cambia, porque en Él no hay sombra de variación. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, y yo digo, oímos que se dice, Dios envió las aguas del diluvio, las manejó directamente con sus manos para ahogar a los antediluvianos porque le rechazaron. Oímos que se dice, Dios hizo caer fuego del cielo para quemar vivo incluso a niños en Sodoma y Gomorra. Mas Cristo nos dice que no es así. Mas Cristo nos enseña que en vez de enviar las aguas del diluvio, incluso todo lo contrario, no pudo impedirlo por más tiempo, porque la destrucción estaba allí desde que entró el pecado. Y a medida que el pecado se perfeccionó, también la destrucción creció y se volvió más inminente. Pero al rechazar a Dios de su vida, Dios no pudo impedir las aguas por más tiempo, Dios no pudo impedir los fuegos de Sodoma y Gomorra por más tiempo, y así hoy en día, hermanos, tenemos una destrucción universal formada encima de nosotros, una tormenta que todavía no ha llegado a la imaginación del hombre más fecundo o el hombre más inteligente. Dios la está impidiendo con sus ángeles, como los presenta en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, pero Dios no podrá impedirla por mucho tiempo, hermanos.
El arca de salvación está pasando hoy, ahora por delante de nosotros. Es nuestra decisión si decidimos montarnos en el arca de salvación, hermanos, para que no perezcamos por medio de las plagas que el Señor permitirá que Satanás cree en la tierra contra los hombres y contra las bestias. La destrucción está encima de nosotros, pero Dios en su misericordia la está impidiendo, no preparándola para enviarla, no, impidiéndola, hermanos. Pero está en nosotros quedarnos fuera del arca de salvación. Oímos que se dice Dios mata y Dios destruye, pero en Cristo tenemos la certeza, la seguridad. Estamos 100% seguros de que la muerte, las enfermedades y la destrucción no vienen de Dios, sino de otra fuente completamente contraria a Dios, porque Él nos lo expresó en 2 tablas de piedra y nos los dejó saber, nos los mostró en Cristo Jesús, hermanos. Dios no mata, Dios no destruye. Que Dios te bendiga, hermano, y será hasta la próxima.